de nuestro colegio. Mi nombre es Patricio Lavarrieta Díaz, para los papás nuevos que no me conocen. Soy subdirectora de nivel secundaria y tengo el privilegio de presentar a nuestro ponente, el maestro Óscar Vargas Vázquez, con el tema Dilemas existenciales al permitir que mi hijo decida. Primeramente, quiero decirles que el maestro Óscar, a pesar de su juventud, es una persona muy talentosa. De sonrisa franca y amistosa, logra una empatía espontánea con las personas con las que se relaciona. Además, tiene una gran capacidad de escucha y al impartir sus clases muestra un pensamiento reflexivo y crítico. Tiene licenciaturas en Ciencias Sociales y Psicología, especialidad en Gerontología, Logoterapia, Filosofía Existencial, Tanatología y Psiconcología. Tiene maestrías en Desarrollo Humano y Administración y Dirección Empresarial. Es socio fundador del Colegio de Posgrado en Desarrollo Humano y Logoterapia de CIUX, y socio fundador de Hermanos Consentidos. Es director del plantel de Jalapa de la Universidad de CIUX y coordinador académico del mismo. Óscar, te damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañes en Gracias, gracias por la invitación. Leti, Pati, Sandra, muchas gracias. Para mí es muy importante estar con ustedes y bueno, aprovecho la oportunidad del espacio para pues brindarles mi reconocimiento por esta labor tan honrosa de formar próximas generaciones para la vida. Y creo que es algo en lo que coincidimos, el hecho de no brindar solamente conocimientos académicos, sino brindar conocimientos que nos lleven a dar respuestas a la vida, y esa es la intención tanto de la formación que imparten como de estas charlas. Así que gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. ¿Me podrían permitir el acceso, por favor? La maestra Patti comentaba, el tema que vamos a comentar hoy se titula Dilemas existenciales al permitir que mi hijo decida. Y, ¿me escuchan? Ok, bien. Y para dar inicio a esta plática, charla, quisiera que comenzáramos comentando el día de hoy. ¿Cuál fue la última decisión que aceptaste que tomara tu hijo o tu hija? Me comentes tu nombre, el nombre de tu hijo, la edad de tu hijo, de tu hija, y que me comentes cuál fue la decisión que aceptaste que tomara tu hijo o tu hija, la última, y la última decisión que decidiste que no tomara tu hijo o tu hija. ¿Me pueden comentar, por favor? ¿Me permites tantito? Les pido a los papás que por favor todos tengamos cerrados los micrófonos, porque hay como mucha interferencia de micrófonos abiertos. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Sí, de nada. Ahora sí, quisiera que me comentaran su nombre, el nombre de su hijo, su hija, y que me digas cuál fue la última decisión que aceptaste que tomara tu hijo o tu hija, y la última decisión que no aceptaste que tomara. ¿Quién dice yo? ¿Qué dice yo? Anímese, anímese. A ver, inicio. Adelante, adelante. Ya, soy Alicia Martínez Ruiz.
Mi hijo se llama Leonardo Chávez Martínez, tiene 11 años. Y la última decisión que le dije que tomara fue justamente sobre su cabello, porque yo quería que se lo cortara más corto todavía. Él dice que no, que bueno que llegáramos a un acuerdo, que le dejara un poco largo lo de arriba y un poco más corto de acuerdo como yo quería. Entonces, esa fue la última decisión que tomó el viernes. Sí, ¿Y tú lo aceptaste o acordaste con él? Sí, sí, porque tampoco es muy loco, no es que se lo deje así como de coleta, ¿no? No, él hasta eso es tranquilo, pero bueno, yo decía que por tanto calor le convenía un poco más corto. Él dijo que no, que ni tan corto ni tan largo. Bueno, llegamos a un acuerdo y ya, listo. Y Bien. la otra, eso fue lo que él decidió como tal, ¿no? Y la última que yo le decidí fue acerca de de un tema de inglés, porque él como que no tenía muchas ganas de presentar su certificación. Eso digamos que fue una decisión importante, y en cuestiones de educación yo sí soy más dura con él, ¿no? O sea, no le doy tanto margen a decidir. Entonces le dije, no, la certificación la haces porque la haces, es tu educación y es lo que te va a quedar para siempre. Alicia, ¿consideras que tu hijo a los 11 años tiene la edad de decidir y para decidir? ¿Tiene esa capacidad? Sí tiene la capacidad para decidir. Sí, sí la tiene, porque sí la tiene. Muy bien, no lo dude, ahorita vamos a comentar. Sí, y es que te Gracias, iba a gracias. decir algunas cosas y otras cosas no, pero no puede ser, o sea, o eres capaz o no eres capaz. Entonces sí la tiene, pero sin embargo yo sigo manteniendo ciertas líneas de autoridad, si quieres llamarlo así. Eso es importante. Muy bien, lo vamos a comentar. Gracias, Alicia. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Es que, perdón, yo pensé que, o entendí que era escribirlo en el chat. Entonces lo escribí en el chat, pero puedo decirlo. Ah, perfecto. Yo soy Gloria, soy mamá de Elisa Sofía, también compañerita de Leonardo en 6º año. Y creo que ahorita estas 2 últimas veces le he permitido igual. La penúltima fue precisamente un corte de cabello que se lo hizo en capas. Entonces yo así como que, ay, híjole, pero pues dije, bueno, está bien, córtatelo en capitas. Y otra, pues los pantalones, que ahora que dicen ellos, ¿no? Que eso no es moda, pero ellos creen que es moda, ¿no? Que en los 90 estos pantalones rotos, que a mí la verdad esa ropa rota de pantalones no me agrada, pero pues sí me pongo cuando yo también estaba en los 80s y dije, pues es que es algo que tienen que pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben, mientras más roto, más caro, ¿no? Entonces dije, está bien, pues, entonces se le compró ahí su pantalón, o sea, como que estoy ahorita, pues, en esa apertura de que, pues, bueno, tienen 12 años, bueno, al menos mi hija acaba de cumplir 12 años, están en esa apertura del conocimiento, de encontrarse ellos mismos, de ir boleando su personalidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, estoy en esa apertura de que, pues que ella elija, ¿no? ¿Qué es lo que quiere vestir? Yo decidí todos estos años, ¿no? ¿Qué ponerle? Entonces, en esas estamos entre el estira y el afloja, ¿no? Entonces, pero creo darle apertura para decidir ahorita la ropa que ella quiera ponerse también, ¿no? Marcando ahí como que ciertos límites, ¿no? Mira, está muy chico o cosas así, ¿no? Pero creo que sí eso ha sido ahorita lo que yo he permitido. Y creo que lo que no, y todavía está en discusión, es pues la compra de un celular, ¿sí? Todavía estamos en ese estira y afloje, ¿no? Hasta que yo vea que realmente es responsable con la cuestión de sus redes sociales y todo de lo demás, estamos en eso de que tiene que ahorrar. Entonces, pues en el ahorro ya lleva como 2 años en ese ahorro, entonces estamos en esa decisión. A mí me da tiempo para saber si sí o no, ¿no? Porque si lo quiere, le tiene que costar, definitivo. Sí, eso es lo que pienso. Muchas gracias. ¿Consideras que tu hija tiene la capacidad de decidir y para decidir a sus 11 años?
Yo creo que sí, yo difiero aquí de Alice, yo creo que sí, tal vez cierta madurez para algunas cosas, sí, pero no creo que para todo, sí, entonces estamos en esa negociación entre que cuándo puedo entrar yo o cuándo no, ¿no? Entonces, precisamente para cuestiones de educación, pues sí, definitivamente creo que no tiene la madurez como para ella decidir, ¿no? Qué es lo que ella realmente le conviene, ahí entro yo, no como madre, pero en cuestiones en donde no pueda afectarle a ella, ¿sí? En su trayectoria académica o en otras situaciones en cuanto a cuestiones de valores y de formación, entonces pues ahí la voy dejando, ¿no? Entonces nada más simplemente la voy guiando y pues hablando, ¿no? Con ella, ¿sí? Entonces para algunas cosas sí, para otras tal vez no, así como pienso yo que pues se van creando y se van, y ellos van viendo, ¿no? Y conforme va pasando definitivo, yo creo que el tiempo es el que da la experiencia y la madurez, ¿no? Ok, muy bien, de acuerdo. Gracias, gracias Gloria por compartir. Alicia nos habló de autorizar, Gloria nos habló de permitir. Estos puntos van a ser importantes mientras el niño no tenga la autoridad propia, necesitará de otra autoridad que lo guíe, que lo encauce. Y en el permitir, sí, dentro de algunas decisiones que vamos a comentar, algunas pautas que pueden favorecer, ¿hasta dónde? Bien. Entonces, el niño o el adolescente tiene la capacidad de y para decidir. Bueno, pues depende mucho de su entendimiento. Y entonces vamos a ver qué elementos requiere para este entendimiento. Un elemento clave en el entendimiento del niño será el tener un criterio. Fíjense que yo trabajo con niños y adolescentes y principalmente en la adolescencia, el adolescente se muestra rebelde porque está validando un criterio propio. Y en ese criterio propio lo que está haciendo es sopesando valores, temperamento, carácter, obviamente decisiones, encontrarse con los principios, valores del adulto, papá o mamá. Es importante considerar que este criterio lo que está validando son normas o principios para conocer la verdad. Desde la etimología del concepto de criterio, se entenderá como criterio esta norma o principio que me permite conocer la verdad. Y no solamente conocerla, entenderla, para poder emitir un juicio o tomar una decisión, pero principalmente para tomar la postura correcta. Es decir, tomar mi lugar y hacer lo que me corresponde. Una vez que yo tengo un criterio objetivo, tomo mi lugar y hago lo que me corresponde. Yo trabajo desde la edad de 5 años con los niños para que empiece a aclarar un criterio propio precisamente en la toma de decisiones y que el niño comience a reconocer el por qué y para qué de las decisiones que está tomando. Y la voluntad no es suficiente. No solo porque quiero es que voy a decidir lo que voy a decidir. Tiene que ir más allá, que vamos a mencionar algunas pautas. Sin embargo, va a ser importante reconocer que el niño y el adolescente va a hacer afirmación en esa toma de decisiones y cada afirmación que haga se va a encontrar implícitas ciertas ideas. Esas ideas deben corresponder con la verdad y la verdad tiene que ser objetiva. Muchas veces nos perdemos en nuestra subjetividad desde la fenomenología, partimos de la subjetividad, pero debemos llegar a la objetividad de esa subjetividad. Entonces, en un diálogo con el niño y con el adolescente, tendríamos que partir de su subjetividad, lo que quiere acceder, considerando precisamente este entendimiento. Y entonces, como mencionaba Gloria, conforme va avanzando el niño en sus procesos cognitivos, conductuales y en su desarrollo, madurez, tanto biológica como psicoemocional, entonces irá complementando un entendimiento más claro, más objetivo, integral, que le va a permitir tomar esas decisiones objetivas. Precisamente la institución educativa en la que se encuentran sus hijos favorece ese desarrollo cognitivo, conductual, procedimental y actitudinal para poder validar un criterio. Los niños no van a la escuela
para adquirir solamente conocimientos o para memorizarlos. Esto nos correspondía o nos correspondió a nosotros cuando estábamos en los ciclos escolares. Pero ahora ya la formación en las escuelas es precisamente para que los niños tengan un criterio. Y ese criterio sea defendible, pero también fundamental. Esa es la intención de las instituciones académicas como la que se encuentran sus hijos. Así que será importante favorecer que el niño y el adolescente pronuncie palabra. Miren, algo que vamos a estar comentando desde este planteamiento filosófico y del desarrollo humano es que al momento de decidir, el niño está pronunciando palabra. Y al pronunciar palabra está diciendo, oye, yo existo. Levanto la mano y digo, yo existo. Tengo un lugar y este lugar es fundamental que lo defienda. Mientras él aclare que tiene un lugar y reconozca cuál es el lugar que tiene, no va a querer tomar otros lugares que no le corresponden. Y esto lo menciono principalmente con el tema del adolescente. Y vamos a hablar más adelante acerca de específicamente del adolescente, porque pareciera que quiere tomar lugares que no le corresponden. Pero eso sucede porque hay un conflicto de lugares existenciales donde nadie toma su lugar. Entonces el adolescente es oportunista y toma el lugar que le es fácil tomar, ¿sí? Y que a veces es de autoridad. Entonces vamos a hablar un poco más al respecto sobre en qué momento el adolescente debe tomar su lugar, pero para que eso suceda el padre debe tomar el lugar también que le corresponde como padre. Si no, va a ser un conflicto de lugares que no va a permitir precisamente un diálogo. Así que será importante que le permitas a tu hijo pronunciar palabra, porque al pronunciar palabra está afirmando, papá, mamá, yo existo. Y si existo, entonces tengo un lugar, tengo un valor, y en esa capacidad de decisión, el niño va a reconocer su responsabilidad, su libertad y su conciencia, que van a ser 3 puntos fundamentales que vamos a estar validando en la toma de decisiones. Cuando el niño decide, al momento que decide, le podemos devolver su libertad, pero también su responsabilidad. Para la logoterapia es un binomio inseparable. Cuando soy libre, también soy responsable. Y entonces, hijo, tú estás decidiendo esto, hazte responsable. Tenga 4 años o tenga 15 años, esta pauta va a ser fundamental. Vamos a mencionar entonces algunos puntos claves de la logoterapia que nos van a llevar a favorecer un criterio de decisión objetivo, pero además con todos los elementos humanos que permitan acercarnos lo más posible a la respuesta que corresponde. Víctor Frank dice, para cada pregunta solo hay una respuesta, la correcta. Y entonces trataré de darles algunas pautas desde la logoterapia que puedan ayudarles a transmitirle a su hijo estos recursos humanos que les permitan tomar esa decisión correcta. Para empezar, uno de los puntos fundamentales de la logoterapia es la conciencia. Y entonces, para aclarar conciencia, debo contestar las preguntas: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me corresponde hacer? Cuando digo quién soy, entonces estoy ocupando el lugar que me corresponde. Soy Oscar, soy hijo, soy hermano, soy alumno. ¿Dónde estoy? Estoy en la escuela, estoy en mi habitación, estoy en el comedor. Y lo comento tan puntual porque de repente se nos olvida. Y entonces, si estás en la cama, ¿dónde estás? En la cama. ¿La cama para qué es? Para dormir. Ok, entonces no es para comer. Entonces soy hijo y estoy en la cama. Entonces la cama es para descansar, la cama es para dormir, la cama no es para comer. Para poder aclarar qué me corresponde hacer. ¿La cama es para brincar? No, para eso está el brincolín. Y entonces, en la medida que reconozco esta conciencia, me va a llevar objetivamente a reconocer mi lugar, mi respuesta, respetando el espacio que corresponde. Así que va a ser un punto fundamental estas 3 preguntas para validar conciencia. Como el tema de la libertad, que les decía, libertad y responsabilidad van a ser 2 atributos existenciales, se va a comprender la libertad como una cualidad que me va a permitir ser y hacer en congruencia.
Eso quiere decir que depende cómo use mi libertad, está hablando de quién soy. Y entonces, si hago uso de mi libertad para decir groserías, entonces soy grosero. Si hago uso de mi libertad para hacer travesuras, entonces soy travieso. Mi hacer libre tendrá relación con mi ser. Y entonces puedo aclarar quién soy. Que definitivamente una actitud, una conducta no me define, pero habla de mí. Y será importante reflejar al hijo cómo está usando su libertad en el hacer, porque ese hacer habla de quién es. Dependiendo cómo se comporte, habla de quién es. Y con el tema de la responsabilidad, les decía, si soy libre, entonces soy responsable. Y desde el punto de vista de la logoterapia, responsabilidad implica dar la respuesta que me corresponde. Esa es la pauta donde Víctor Frank dice, solo hay una respuesta, la correcta. No es posible dar otras respuestas, solo hay una. Y lo curioso de esto es que esa respuesta, como una respuesta ética, yo la conozco, está presente. En ocasiones no quiero dar esa respuesta, en ocasiones siento que no cuento con los recursos suficientes para darla, pero tengo clara. Y entonces en ocasiones es tan sencilla esa respuesta correcta como si tengo hambre, lo que toca es comer. Si tengo sed, lo que toca es tomar agua. Si estoy cansado, lo que toca es descansar. Así de sencillo. En el contexto de la logoterapia, implica decir sí cuando sé que toca decir que sí, implica decir no cuando sé que corresponde decir que no. Entonces, la responsabilidad implica que cada elección libre conlleva una respuesta que a nadie le corresponde más que a mí. A nadie le corresponde más que a mí. Y por ser un proceso ético, yo les digo a los adolescentes, puedes engañar a todo mundo, menos a ti. Y entonces, un adolescente me decía, fíjate, Oscar, que la maestra me reprobó. Y le digo, ¿te reprobó? Me reprobó. ¿Te reprobó? Y dice, bueno. Y entonces, él sabe lo que ocurrió en ese ciclo escolar para saber la calificación. Y entonces ahí estamos hablando de un proceso ético, donde podemos darnos cuenta que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la respuesta. Fíjense que principalmente con el tema del adolescente, principalmente el adolescente, él sabe cuál es la respuesta que le corresponde. No tienes que decirle lo que tiene que hacer. Tienes que confrontarlo, y vamos a hablar también acerca de esto, confrontarlo con sus acciones, con sus decisiones, y déjale una pregunta para que reflexione, pero no le tienes que decir, es que a ti te corresponde hacer esto y esto. Porque entonces nada más voltean los ojos, porque ya saben lo que tienen que hacer. Entonces no te desgastes diciéndole a un adolescente lo que tienen que hacer. Ellos ya lo saben. Mejor déjale una pregunta de confrontación y no esperes la respuesta. Toma distancia y vas a ver cómo va a ser más enriquecedor eso que ponerte a discutir con él. Estas son 3 preguntas también fundamentales para dar esa respuesta correcta. Quiero, puedo y debo. Y suenan muy sencillas, pero créanme que tiene una riqueza enorme para poder aclarar y fortalecer este criterio al momento de tomar una decisión. Cuando pregunto quiero, realmente estoy reflexionando si eso que estoy eligiendo es mi voluntad. Una de las preocupaciones que tienen los papás es qué tan influenciables son sus hijos. Y por eso precisamente es que buscamos ayudar a aclarar y a fortalecer un criterio propio con principios y valores propios, para que al momento de tomar una decisión, el niño diga, soy yo el que quiere. He escuchado a mis compañeros, pero soy yo el que quiere. Y entonces ahí el niño reconoce que es su voluntad personal el elegir lo que ha decidido. Por eso va a ser importante esta primera pregunta. ¿Quiero? ¿Quiero? ¿Soy yo quien quiere? ¿Es mi voluntad?
La segunda pregunta es, ¿puedo? ¿Cuento con los recursos suficientes para hacerme responsable de esa elección? ¿Cuento con los recursos suficientes? Y en ocasiones son los recursos económicos, en otras ocasiones son los recursos emocionales, en otras ocasiones son las habilidades, las destrezas o la edad, que vamos a mencionar más adelante. Va a haber ocasiones en que el adolescente diga, sí quiero, pero todavía no puedo porque me faltan elementos. Y en esa falta de elementos, entonces voy a descubrir que no es el momento indicado. Así que adolescentes de 12 años, 10 años, 13 años, que dicen, yo quiero ser youtuber. A eso me quiero dedicar, a ser youtuber. Ok, bueno, primero vamos a aclarar si eso es lo que tú quieres o estás siendo influenciado por una mercadotecnia, por un sistema o por la dinámica de vida de este momento. Pero vamos a suponer que sí quiere el adolescente de 11 años ser youtuber. ¿Puede? Cuenta con las habilidades, las capacidades, la tecnología, los medios electrónicos. ¿Cuenta con la capacidad para hacer ese ejercicio a esa edad? Si la respuesta es no, entonces, bueno, o toca esperar o toca buscar otros proyectos, que cuando yo trabajo con adolescentes les digo, trata de identificar la diferencia entre un hobby y una vocación. No es lo mismo tener un hobby que tener una vocación, y a veces se parecen tanto porque los dos los disfruto plenamente, plenamente. Pero uno de ellos es el llamado donde yo puedo aportar algo a la vida, que es la vocación. ¿Sí? Vocación viene del latín vocare, y que tiene que ver con escuchar ese llamado que me hace la vida para aportar algo al mundo. Ahí está la vocación. Y que nada tiene que ver con el hobby. El hobby es una actividad que disfruto, que me genera placer. Ambas pueden ser muy enriquecedoras en mi vida, ambas. Entonces, cuando hablamos de la elección de carrera o la elección de actividades, precisamente eso es lo que dialogo con adolescentes para que puedan delimitar y concretizar cuándo es un hobby y cuándo es una vocación. Y la tercera pregunta, ¿debo? ¿Me corresponde a mí dar esa respuesta? En logoterapia, Víctor Frank retoma 3 preguntas de Hillel, que es un judío sabio. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Y si lo hago solo para mí, entonces, ¿quién soy? Esas 3 preguntas están hablando de que a mí me corresponde dar esa respuesta y que algo me corresponde aportar. Y por eso va a ser importante reconocer este debo. Porque pase lo que pase, a mí es a quien le corresponde dar esa respuesta. Y entonces, mamá, es que no quiero hacer la tarea. No quiero. Ahí está la primera. ¿Quieres? No, no quiero hacer la tarea. ¿Puedo? Pues no sé si puedo, pero adivina qué, hijo. ¿A quién crees que le toca? Debo. ¿A quién crees que le toca hacer la tarea? Entonces sería fabuloso que las 3 tuvieran palomita. Quiero, puedo y debo. Que las 3 tuvieran palomita para que vivieras plenamente esa respuesta. Si no quieres y no puedes, pero debes, habrá que encontrar la actitud favorecedora y los recursos porque a ti te corresponde. A ti te corresponde dar esa respuesta. Entonces es tu responsabilidad favorecer la actitud para fortalecer la voluntad y aclarar los recursos para dar esa respuesta en el debo. Pero si quieres y puedes, pero no debes, entonces no es la respuesta que te toca. No es a ti. ¿Sí? Si quiero y puedo, pero no debo, entonces esa respuesta no me corresponde a mí. O no, no en este momento. Entonces, de acuerdo a la temporalidad, debemos plantear estos 3 puntos. Si estoy a tiempo de dar esa respuesta que corresponde, si todavía no es tiempo, o si ya no es tiempo de tomar esa decisión.
una de las adolescentes con las que trabajé tenía 12 años y era una jovencita muy parecida a la que está en la fotografía. No es ella, lógicamente, pero muy parecida a ella. Era una jovencita de un pueblo cercano a Jalapa. Medía 1,70, un poquito más alta que yo. 5 centímetros más alta que yo. 1,70, güerita, de cabello clarito, ojos claritos, muy guapa. Y vino a la ciudad, a Jalapa, vino para convivir con su prima. Su prima estaba entrando a medicina y en aquel momento estaban haciendo un disco de bienvenida para la nueva generación y entonces la prima le dijo, oye, ¿qué te parece si te maquillo y te llevo a la fiesta de bienvenida de la universidad? Y entonces le pareció fabuloso a esta niña de 12 años, entonces dijo, claro que sí, la prima le prestó zapatos, ropa, la maquilló y pasó sin problema al antro y me decía, Oscar, una súper aventura, wow, quiero regresar, me decía, quiero regresar. Me dice, y no hice nada malo, créeme que no hice nada malo. Me tomé nada más media cerveza, no hice nada malo, se me acercaron muchos muchachos, pero les dije que no. Y entonces quiero regresar. Lo iba a hacer a escondidas, pero el papá se enteró y empezó a discutir con la hija de 12 años, ella es suficiente grande para decisiones. Ya falló, por eso es que yo ya soy suficientemente grande para tomar mis decisiones. Era una con mucho. Mi papá me decía, ¿qué hago, Oscar? Porque a partir de ahorita va a empezar a decidir y no sé si esas decisiones sean las adecuadas y me dice que no hizo nada malo, entonces no sé si permitírselo o no. Cuando yo hablaba con ella, yo le planteaba estas 3 preguntas y le planteaba las preguntas anteriores. ¿Quieres, puedes y debes? Y dime, por favor, si estás a tiempo, si todavía no es tiempo o si ya no es tiempo. Y ella me decía, yo sé que todavía no es mi tiempo, Oscar, pero estuvo tan padre. Qué bueno que lo disfrutaste y lo viviste como experiencia, pero no te toca. Y entonces le comentaba que yo tuve un amigo que a los 15 años empezó a trabajar en bomberos. A los 16 años empezó una vida sexual muy, muy desarrollada con mujeres por estar él en bomberos, pues conoció a muchas personas, a muchas mujeres. A los 18 años ya estaba teniendo a su primer hijo y a su esposa. A los 20 años me lo encuentro fumando con un sobrepeso enorme, ojeras, y se veía como de 30 y tantos, 40 y tantos. Y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, estoy harto de la vida. Corrió en la vida, corrió en la vida. Por eso qué bueno que hayas vivido esa experiencia, pero no se trata de correr en la vida. Habrá que vivir las experiencias que corresponden en el momento que te corresponde. Y ya llegará ese momento. En ese momento te corresponde vivir a los 12 años lo que toca. Y entonces, me había comentado en otro momento que en una discusión que tuvo con su papá hizo una especie de berrinche. Y yo le decía, o eres la joven madura que ya sabe tomar decisiones, o eres todavía la niña que sigue haciendo berrinche. Le decía, ¿te das cuenta? Y ya solamente eso. Le decía, estás en un proceso de transición, de aclarar decisiones y de aclarar un criterio. Pero pregúntate si es momento de tomar decisiones tan importantes. Qué bueno que no corriste riesgos, pero es un peligro. ¿Sí? Entonces, es algo, les decía, que el adolescente tiene bien claro. Este tema de las decisiones es algo que tiene bien claro. Pero como es oportunista, si le das la oportunidad, la va a aprovechar. Definitivamente. Pero él sabe lo que corresponde y lo que no corresponde. Creo que una persona que tiene el micrófono abierto, si lo pudiera bloquear, por favor. Una de las últimas pautas que va a ser importante
dialogar con el niño o con el adolescente es preguntarle si esa decisión que está por tomar tiene sentido en su vida. Y a partir de esto, entonces, preguntarle ¿para qué esta decisión que vas a tomar? No por qué. El por qué te va a decir porque quiero, porque se me antoja. Los motivos los va a tener claros. Pero cuando le preguntas, dime para qué, dime cuál es el sentido de esta decisión que vas a tomar, ahí lo vas a dejar pensando un poco más. Vas a integrar algún valor, te va a permitir madurar, te va a permitir formar un criterio, te va a permitir aclarar algo, fortalecer tu entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué de esta decisión que vas a tomar? Obviamente, entre más edad tenga, más sencillo va a aclarar esta respuesta, aunque yo trabajo estas preguntas con adultos y miren que no es tan fácil de responderlas. Y ese es un punto que está sucediendo muy frecuentemente. ¿Qué pasa cuando principalmente el adolescente está en una sensación de pereza, de apatía, de indiferencia, que desde el punto de vista de la logoterapia le llamaremos vacío existencial, sin sentido, depresión ógena, o simplemente hueva porque en casa se le ha permitido esa hueva. Y entonces, igual me ha tocado trabajar con adolescentes que llegan al consultorio. ¿Qué tienes? Hueva. ¿Hueva de qué? Pues no sé, hueva. Y entonces así se la viven en la hueva, evadiendo responsabilidad y eligiendo no elegir. Aunque saben lo que les corresponde, deciden no elegir. Cuando hay esta situación, entonces están cayendo desde la película de El Rey León en el Hakuna Matata. Y el Hakuna Matata es no te angusties, no te preocupes, relájate, no pasa nada, deja que la vida fluya. Estar en esa libertad de hacer lo que quiera y no hacer lo que no quiera. Ese es el Hakuna Matata. Y entonces vamos a ver un fragmento de la película que dura 1 minuto y medio, pero que me parece bien trascendental. Voy a quitar la pantalla. ¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay algo que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Es que quería ser independiente, vivir mi vida. Eso hice y es hermoso. Nos hacías falta en casa. Nadie me necesita. ¡Claro que sí! Eres el rey. Nala, ya lo discutimos, no soy el rey. Es Scar. Simba, Scar dejó que las hienas invadieran el reino. ¿Qué? Todo lo destruyeron. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, morirán de hambre. No puedo regresar. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué no entendería? Ya, no importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí aquí. Mira, a veces pasan cosas malas. Simba. Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Tú también te fuiste, ¿no? Salí a buscar ayuda y te encontré a ti. ¿No lo entiendes? Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Es cierto. No lo soy. ¿Ya estás satisfecha? No, estoy decepcionada. Ya empiezas a hablar como mi padre. Ojalá fueras como él. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. La tendría si me lo dijeras. Olvídalo. Bien. No tienes idea de lo que he sufrido, le dice Simba. Dice Víctor Frank que debemos de tener cuidado en no ser ni víctimas ni rescatadores de la vida de otras personas. Toca ser protagonistas.
Y puede haber momentos, muchos, en los que el niño y el adolescente se victimicen. Y si lo permites, va a suceder. Y entonces va a decir, es que yo tuve una infancia muy triste y es que mis papás no están presentes, y evadir responsabilidad. Y entonces, ¿por qué tendría que tomar postura? Dicen, Ala, porque es tu responsabilidad. Por eso será importante que te angusties y que te des cuenta que el que no tomes tu lugar está trayendo consecuencias, no solamente para ti, para todo el grupo. Y es lo que va a suceder en el tema familiar. Si el adolescente no toma el lugar que le corresponde y hace lo que le corresponde, entonces va a traer consecuencias graves para todo el grupo. Por eso será importante el aclarar que es fundamental angustiar al hijo en una angustia existencial. Y esa angustia existencial es, te toca, y esto está trayendo consecuencias importantes para ti y para tu familia. No es una angustia mental que genere hiperreflexión, es una angustia existencial donde se le confronta al niño o al adolescente que si tú no ocupas tu lugar y haces lo que te corresponde, te afecta a ti académicamente, afecta a la familia en cuestión de carácter, de convivencia, de armonía, y en la medida en que tú tomes tu lugar, todo va a armonizarse. Así que va a ser importante que tomes tu lugar lo antes posible, para que llegue a ser objetivo en lo que está implicando esa decisión de hacer nada, porque sí trae consecuencias. Y creo que uno de los aspectos importantes, desafortunadamente, es que los papás no permiten que sus hijos se angustien en este momento. Y entonces no les comentan algunas de las situaciones familiares que están siendo evidentes, pero que los papás están tratando como de meterlos en una burbuja y no pasa nada, tú tranquilo. Trabajé con una de mis pacientes que estaban por o liquidarla o reducirle el pago en Pemex, y la hija quería un celular carísimo y la mamá angustiada iba a pedir un préstamo porque no quería decepcionar a su hija de no comprarle el celular. Entonces yo le decía, coméntale la situación. La hija tenía 18 años, le digo, coméntale la situación. Te aseguro que ella lo va a comprender. Cuando se lo comentó, la hija dijo, ya te entendí, mamá, no te preocupes, cómprame el que puedas. Pero de repente los papás prefieren angustiarse por no angustiar a su hijo, a su hija, en cuanto a cuáles son las consecuencias de que ese niño, esa niña, ese adolescente no ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, será importante favorecer una angustia existencial para decir, entre más tiempo pase de que no ocupes tu lugar, mayores consecuencias habrá en el grupo familiar. Y entonces, que reconozca esas consecuencias. De repente, más con el adolescente, una manera de manifestar su postura existencial es a través de las emociones. Y entonces hay adolescentes que se muestran enojados, otros que se muestran tristes, otros que se muestran frustrados, otros que se muestran impotentes, otros que se muestran inseguros. Y es una forma de validar una postura en su vida y a partir de esa postura toman decisiones. Les comparto algunos de los puntos del para qué de esa manifestación emocional. La tristeza está haciendo referencia que ese niño o ese adolescente está teniendo una sensación de pérdida y entonces habrá que aclarar qué es lo que perdió para poder orientarlo y que no se quede atorado en esa sensación de pérdida. El enojo está validando una sensación de transgresión personal, entonces habrá que ayudarlo a plantear límites, a favorecer límites o a manifestar esa incomodidad sin que sea agresivo. La frustración está manifestando un descontento porque las cosas no salen como esperaba. Muchos niños con los que he trabajado en terapia en temas de pandemia se frustran porque tienen solamente opción A. Será importante que se le ayude a experimentarse en la incertidumbre y que en esa incertidumbre experimente la posibilidad de dar respuesta en opción A, opción B, opción C, opción D. Es decir, si la opción A no va a salir, pues buscar otra respuesta. Pero si tengo una sola respuesta, voy a colapsar y me voy a quedar atorado en la frustración. La impotencia implica una sensación de incapacidad para hacer algo.
siento que no cuento con los recursos para hacerlo, entonces habrá que ayudarlo a fortalecer esos recursos. Con el tema del miedo, reconocer intuitivamente un peligro, habrá que ayudarle a aclarar cuáles son los miedos reales de los miedos irracionales o irreales. En el tema de la inseguridad, igual es una percepción de que no cuenta con los recursos para enfrentar algo, habrá que ver cuál es la situación que toca enfrentar y entonces ayudarle a aclarar esos recursos. Dice Víctor Frank, la vida no nos presenta una situación sin antes darnos los recursos, pero de repente no los tenemos tan claros. El papá, la mamá puede ayudarle mucho a aclarar esos recursos. Principalmente el tema de la inseguridad, el miedo, el enojo, la frustración, la impotencia, bueno, casi todas, a excepción de la tristeza. Papá puede hacer una mejor labor que mamá porque le va a ayudar a fortalecer el autoconcepto. Así que si papá dialoga con su hijo o su hija para aclarar estos puntos con el tema del enojo, la frustración, la impotencia, el miedo y la inseguridad, va a poder aclarar recursos el niño, la niña o el adolescente para orientar estas emociones y no quedarse atorados. La tristeza, la mamá, porque tiene que ver más con un proceso no cognitivo, sino emocional, concretamente. Entonces, cuando hay esa indiferencia en el adolescente principalmente es una manifestación de rebeldía y de resistencia a tomar su lugar porque se da cuenta que papá o mamá no está tomando su lugar. Y logran su objetivo, logran sacar a papá o a mamá de su lugar. Mientras papá y mamá tomen el lugar que le corresponde, entonces el adolescente va a tomar su lugar. Pero mientras no sea así, entonces se van a portar como dos adolescentes que están en una lucha de poder. Y entonces el papá o la mamá está en la lucha de poder gritando y el adolescente está en la lucha de poder, en la apatía, en la indiferencia y en el sarcasmo, la ironía. Y generalmente gana el adolescente, desafortunadamente. Y eso es porque el papá no toma su lugar. Así que será importante el poner ciertos límites existenciales. ¿Y por qué les llamo límites existenciales? Porque el niño o el adolescente puede tomar cualquier decisión siempre y cuando no se transgreda a él, a su existencia o a la existencia de otros. Que esta decisión que vas a tomar, considera que esta decisión que vas a tomar va a traer consecuencias para ti y para toda la familia. Y considerando esto, entonces, decide que no te afecte a ti y que no afecte a nadie de la familia. En su condición mental, emocional, física, ni siquiera en su espacio. Y ese va a ser el límite. Límite es el sendero que divide tu territorio de mi territorio. Y es necesario respetar tu territorio, tu espacio y mi espacio. Por eso va a ser importante ese límite existencial. Esa decisión que vas a tomar no solamente es para ti, es para toda la familia, así que considera que es esa decisión ni te transgreda a ti, ni transgreda a nadie de la familia. Y bueno, pues obviamente antes de compartir estas reflexiones con tu hijo, con tu hija, corresponde incorporarlas a tu vida. Porque a final de cuentas, eres modelo existencial de tus hijos y en la medida en que no se lo comentes, se lo modeles, cada una de estos planteamientos de la libertad, la responsabilidad, la conciencia, quiero, puedo y debo, el ponerte límites a ti también para no transgredir la existencia de tu familia, entonces ese modelo de vida va a ser fundamental para que ellos validen un criterio personal y lo orienten en el sentido de su vida, en las decisiones que van a tomar para su vida. Muy bien. Y tan. Esos son los puntos que tenía contemplado para conversar con ustedes. Quisiera saber preguntas, comentarios o reflexiones. Pues en lo personal, muchas gracias, Oscar. Como siempre, me encanta escucharte. Tus aportaciones creo que vienen a enriquecer mucho del trabajo que hacemos aquí en la escuela. Porque todo de lo que tú estabas planteando, aquí el niño
desde que llega empieza a decidir. Y el detalle está nada más en que ahora que pues ya no se ha podido observar con el tema de la pandemia, ojalá y pronto se pueda otra vez, para que nuestros padres de familia vean todo lo que el niño es capaz de hacer y hasta dónde puede llegar a ser, y sobre todo tomar en cuenta estos puntos que tú nos has planteado este día. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Que Dios te bendiga. Gracias, Sandra. Voy a hacerle llegar el PowerPoint a la maestra Leti para que, si gusta compartirlo y tienen la posibilidad de retomar las preguntas y las pautas, adelante, con gusto. Sí, Alicia. Gracias. Ahí en el tema que ponías de las 3 preguntas, ¿no? De quiero, puedo y si es el momento. Ahí, bueno, yo voy a poner un ejemplo práctico que he tenido con mi hijo. Particularmente siempre me ha gustado que haga que haga deportes y todo, pero bueno, mi familia tiene descendencia futbolística, entonces, sí, la verdad, entonces yo como que le infilaba hacia eso, ¿no? Inconscientemente decía, bueno, pues te llevo a entrenar y eso. Sin embargo, cuando abrieron el club de taekwondo en la escuela, él dijo, quiero. Dije, pues bueno, está bien, empieza. Y quiero, y empezó, y comprarme el equipo y todo lo demás. Ahí él lo decidió, dijo, quiero. Ahora venía la siguiente parte, ¿puedo? No podía. Sí tenía los recursos que yo le podía dar, pero genéticamente él tenía todo en contra para hacerlo. ¿Sí? Porque en ese tiempo estaba más llenito, porque tenía un problema de conducta, que ya trabajamos y todo eso junto con la escuela y todo, pero en ese momento ni emocionalmente ni físicamente estaba para hacerlo, pero él se montó en quiero hacerlo, ¿sí? Y empezó a trabajar. A lo mejor, como dices, no era el momento de que brillara, era el momento de que trabajara. Y después de 4 años, contra todos los pronósticos, que en el momento cuando nos hicimos la pregunta, o cuando yo me podía haber hecho la pregunta de ¿podía él? Te hubiera dicho no puede, porque físicamente no está para eso. Sin embargo, después de 4 años de trabajo, si todo pinta bien, en julio va a presentar su cinta negra. Entonces, ahí es lo que yo rescataría, es decir, a ver, sí enseñarle a los chicos de si quieres, si puedes, si tienes los recursos y si lo puedes hacer, y si es el momento. Pero tampoco condicionarlos tanto a decir, no, pues es que no puedes, no tienes la estatura, no tienes el peso, porque si no, es como decirles, no, nada más sirves para esto y te corto los sueños. Si yo hubiera hecho eso en ese momento, hoy no tendría yo, no estaríamos a un mes de lograrlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me gustaría resaltar. Bueno, obviamente está atrás la super labor que ha hecho el profesor con él, y la escuela, pero bueno, nada más resaltar esa parte, ¿no? A veces, como tú dices, no era el momento de que brillara en ese deporte, pero sí era el momento de enseñarlo a trabajar. ¿Quieres conseguirlo? ¿Tienes todo en contra? Bueno, lucha, trabaja, entrena y verás que sí se puede. Sí, quizá ahí principalmente el debo, como es esto, es una cuestión de tiempo. Simple y específicamente, porque si lo hacemos a destiempo, nuevamente no cabe. Y si no cabe, va a ser contraproducente. Por eso va a ser importante este tema también de la temporalidad. Por eso integrar cada una de las preguntas que les comparto va a ser fundamental, porque el tiempo también va a ser clave. ¿Ok? Gracias, Alice, por compartir. ¿Alguien más? ¿Algo más? Sí, a mí, hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Miguel Ángel. Buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. Con respecto al tema de tomar las decisiones, ¿hasta qué punto? Mi hija tiene 10 años, por ejemplo, y se le ha dejado tomar una decisión muy importante en su vida que me parece que no, que yo no sé, de acuerdo a mi criterio, y por eso te pregunto, de acuerdo a mi criterio, ella no debió haber tomado o no se le debía dejar descansar en ella esa decisión, que es tan sencilla como
¿quieres ver a tu papá o quieres estar con tu papá? ¿Quieres hablar con tu papá? Y ella, pues, a raíz de un regaño que sucedió hace más de 2 meses, insiste en que no, y no quiere hablar de eso. Y las 3 ocasiones, una de las 3 ocasiones en las que se me ha permitido verla, le dije, oye, ¿quieres que te venga a ver? Y me dice, no, porque no quiero hablar. Dije, bueno, pero no tenemos por qué hablar, puede ser para verte 10 minutos, estar aquí. Y no. Entonces, se le preguntó, no por mi parte, por supuesto, si quería verme, y ella entonces decidió que no. Yo creo que está muy pequeña para tomar para tomar una decisión de tanto valor, que es convivir con tu padre o que te eduque también tu padre, porque todo esto se da a raíz de que se le llamó la atención, y porque se le llamó la atención, pues sucede todo este problema, tanto la protección que vino de un lado como, o protección si se le puede llamar así, o como el que ella descansa, delegarle esa responsabilidad, de decir, pues es que no te quiere ver, y yo que está bien, ok, bueno, pero un día, 2 días, en este momento, quizá más al rato, en lo que no sé, en lo que se calman todos, ¿no? Pero no como ya simplemente se deja el problema en el aire, y no se avanza, y no puedo hablar con ella porque es lo mismo, o sea, oye, está la niña así, pero no quiero hablar contigo. Pero entonces, o sea, ¿cómo es? ¿Qué tiene? No importa, es como, oye, pero esto, no sé, como que son decisiones muy extrañas, ¿no? Que porque es de 10 años, tiene 10 años, y creo que hay cositas que, o sea, veo yo aquí, pues, que no debería de tomar ella, pero no sé si ya es momento de que ella pueda decir algo así. Por eso es que comentaba la importancia del entendimiento, Miguel, porque debemos de tener cuidado en no decidir solo desde la emoción, y por eso les ponía la pauta de la emoción, porque ella puede estar enojada. Sin embargo, si ya duró el enojo, ya no es enojo, ya es resentimiento, y habrá que aclarar qué es lo que sucedió que la llevó a esa sensación emocional atorada. Y entonces, qué lamentable que no quieras hablar, pero debemos hablar. Qué lamentable que no quieras, pero debemos hablar. Y entonces, esta decisión tendrán que tomarla adultos y el niño. Será importante escuchar al niño, pero también será importante escuchar a los adultos. Y hubiera sido fundamental, y te estoy hablando en una situación ideal, que hablaran los 3, papá, mamá y la hija. Eso sería fundamental, pero prácticamente muy, muy difícil de conseguir. Pero por lo menos que tuvieras tú un momento de diálogo con ella, decir, qué lamentable que no quieras, hija, pero debemos hablar. Precisamente porque me preocupa este sentimiento que hay en este momento contigo, me preocupa. Y a partir de que lo hablemos, ¿qué te parece si tomamos la decisión juntos? Y entonces ahí ella va a sentirse escuchada, empatizada, y desde ahí puedes involucrarte para neutralizar el sentimiento y entonces validar esa mirada objetiva, porque no lo está mirando objetivamente y, como bien decías, en este caso no es la única que tiene que decidir. ¿Sí? No diría que a ella le corresponde o no le corresponde, tendrá un porcentaje de decisión, pero no es la única a la que le corresponda decidir. ¿De acuerdo, Miguel? Gracias. Sí, de nada, Miguel. ¿Alguien más? Bien, pues muchas gracias. Gracias, Leti, Sandra, Patti, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos a la orden con mucho gusto compartiendo con ustedes. Pues muchas gracias, como siempre, Oscar, como bien lo dice Sandra, Patti, y lo expreso hoy yo. Tú nos vienes a volver a poner en una situación de que recordarnos que la reflexión es bien importante y el diálogo también, para que como seres humanos podamos seguir avanzando. De verdad, muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento
por este compartir con nosotros. Y bueno, toda la comunidad educativa hoy está de fiesta porque los vamos a tener durante 4 días a ustedes, pues ayudándonos a encontrar mejores respuestas de vida. Muchísimas gracias a los papás que pudieron estar con nosotros también. Y bueno, ya saben, cualquier otra cosa, los maestros del instituto, de la Universidad Lisieux, son personas muy responsables y muy capaces, que cualquier otra situación que ustedes necesiten, con mucho gusto ellos podrán darles respuestas. Gracias nuevamente, Oscar, que tengas una excelente semana, y a todos los papás muchas gracias. Tengan un buen día. Gracias, abrazos, hasta luego. Cuídense mucho. Y bueno, para los que todavía están en línea, les esperamos mañana para la siguiente plática, que también va a estar muy interesante. ¿Con quién es, Leti? Con Raúl. Con Raúl Homero mañana. Bueno, Con están Raúl cordialmente invitados. Gracias, Kika. Kika es de nuestras mamás fundadoras, como Merceditas. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, Mercedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.